todos y bienvenidos a una nueva clase. Vamos ahora con lo que tiene que ver con el justiprecio en nuestro procedimiento de ejecución de la sentencia. El justiprecio es ese valor que se le van a dar a los bienes embargados para poder ser sacados a remate. El marco referencial de precio que va a utilizar y que va a ser vinculante para el tribunal al momento de realizar el remate de estos bienes a través de la subasta pública. Lo relativo al justiprecio está en el artículo 556 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, haciendo la aclaratoria de que en el orden de los artículos está primero la publicidad del remate y luego el justiprecio. Sin embargo, deben hacerse estas actuaciones al contrario, es decir, debe hacerse primero el justiprecio y posteriormente hacerse la publicación, puesto que requieren del justiprecio para las publicaciones. Vamos entonces a dar lectura al primero de los artículos. Después de efectuado el embargo, se procederá al justiprecio de las cosas embargadas, por peritos que se nombrarán uno por cada parte, asociados a un tercero que elegirán las mismas partes, o que en defecto de ellas, por inasistencia o desacuerdo en su designación, designará el tribunal. Las partes, al designar su perito, consignarán en el mismo acto la declaración escrita del designado firmada por éste, manifestando que aceptará la elección. En caso de no consignar la parte la manifestación a que se refiere el presente artículo, el nombramiento lo hará el juez en el mismo acto. Como vemos, el justiprecio lo van a realizar tres peritos. La elección de estos peritos corresponde en principio a las partes, que deberán elegir uno cada una y elegir el tercero de común acuerdo. En caso de no realizarse el nombramiento de este perito de común acuerdo, lo podrá nombrar el tribunal o deberá nombrarlo el tribunal. Sin embargo, hay que tener en cuenta un tema, y es que para poder realizar el nombramiento de un perito para la realización del justiprecio, la parte que lo vaya a nombrar debe llevar consigo para el acto del nombramiento la carta de aceptación al cargo de perito evaluador. Por lo tanto, deben cumplir con este requisito para poder nombrar a su perito. No hacen nada presentándose al acto de nombramiento del perito si no llevan la carta de aceptación, pues como establece este mismo artículo, si la carta no es consignada, será el tribunal quien proceda al nombramiento del perito. Vamos ahora con lo que son los requisitos que deben cumplir estas personas para ser nombrados peritos y que también existe la posibilidad de recusarlos. Para ser perito evaluador se requiere residir en el lugar donde estén situados los bienes y poseer conocimientos prácticos de las características, calidad y precios de las cosas que serán objeto del justiprecio. Si hubiese cosa de especie y naturaleza diferentes, se harán tantos peritajes como sean necesarios, determinando el tribunal los que deban ejecutarse separadamente. La recusación contra los peritos deberá proponerse el mismo día de su nombramiento o en los 2 días siguientes. Propuesta esta, el perito o la parte que lo nombró consignará dentro de los 3 días siguientes a la proposición de la recusación las razones que tenga que invocar contra ella, y la incidencia de recusación quedará abierta a pruebas por 8 días, decidiendo el juez al 9º. Si la recusación fuere declarada con lugar, el juez en la decisión que pronuncie al respecto nombrará el nuevo perito que sustituirá al recusado. Tenemos entonces que son esencialmente dos los requisitos que deben cumplirse para ser perito evaluador. El primero es residir en el lugar donde se encuentren los bienes, y el segundo es tener estos conocimientos prácticos respecto a los bienes que van a ser objeto del avalúo. Dado que esto se requiere como requisito sine qua non, podemos también vernos en la situación de que debamos nombrar varios peritos para realizar varios avalúos
de acuerdo a la naturaleza de los bienes. Cuando los bienes embargados y que vayan a ser objeto del remate sean de tan diversa naturaleza que requiera la realización de varios justiprecios. Además, tenemos la circunstancia de que los peritos pueden ser recusados. Esto bien sea por no cumplir con los requisitos que se establecen en este artículo, o bien sea por estar inmersos en alguna de las causales de recusación o inhibición que les sean aplicables según las normas ordinarias. Esta recusación puede traer como efecto que el perito sea destituido del cargo para el que fue nombrado y deberá entonces el juez ser quien nombre el nuevo perito evaluador. Veamos ahora el caso en el que los bienes están fuera de la competencia territorial del tribunal. Cuando los bienes que vayan a ser objeto del justiprecio estén situados fuera de la jurisdicción del tribunal, éste comisionará a uno de su misma categoría del lugar donde se encuentren los bienes, para que efectúe las diligencias del justiprecio. Cuando los bienes que vayan a ser objeto del justiprecio se encuentren fuera de la competencia territorial del tribunal, este va a comisionar a otro de su mismo nivel para la realización de las actuaciones del justiprecio. Aquí podemos ver una diferencia de lo que es la comisión para la realización del justiprecio de lo que es el mandamiento de ejecución, que como vimos en su oportunidad, el mandamiento de ejecución se emite en los casos en los que el tribunal no es competente bien territorialmente o bien funcionalmente para lo que es la práctica de la medida. Por lo tanto, ahí podría darse el caso de que el tribunal, a través del mandamiento, comisione a uno de menor rango, como sería en el caso de los tribunales de primera instancia, comisionando a un tribunal de municipio. En este caso, la comisión se va a librar a otro del mismo rango para que realice las labores del justiprecio. Ahora, una vez que se ha hecho el nombramiento de los peritos, veamos cómo continúa este procedimiento. Designados los peritos y pasada la oportunidad de su recusación, las partes presentarán al tribunal a los que hayan nombrado para que el juez tome juramento de cumplir su encargo con honradez y conciencia. Si hubiere peritos designados por el tribunal, serán notificados mediante boleta, a menos que éstos se presenten voluntariamente. Una vez juramentados los peritos, el juez, de acuerdo con ellos, fijará oportunidad para que concurran al tribunal y, reunidos en la oportunidad señalada, oirán las observaciones que deseen hacerles las partes que puedan contribuir a la fijación del valor racional de las cosas. Si las partes no concurrieren, o una vez oídas estas, en el caso de que lo hagan, conferenciarán en privado en la misma sede del tribunal y procederán a efectuar la fijación del justiprecio, el cual será fijado por mayoría de votos. Si no pudiera haber acuerdo entre los peritos para la fijación del justiprecio, el juez oirá las razones de cada uno y en el mismo acto establecerá el justiprecio. Una vez nombrados los peritos, tenemos entonces la necesidad de que estos concurran al tribunal para prestar juramento. En el caso de los peritos nombrados por las partes, serán estas las encargadas de llevarlos al tribunal en la oportunidad que fije el juez. En el caso de los peritos nombrados por el tribunal, estos deberán ser notificados mediante boleta y deberán concurrir en la oportunidad en la que fije el tribunal para prestar juramento de realizar sus labores debidamente. Además de esto, tenemos entonces que en esa oportunidad de reunión para la juramentación se va a fijar el lapso con el que van a contar estos peritos y lapso que se va a fijar escuchando a estos y de acuerdo con el juez para que vayan a realizar las labores del justiprecio, fijándoles al efecto el momento en que se realizará en el tribunal la reunión para traer los resultados. En este lapso, los peritos se trasladarán a realizar todas las labores que el justiprecio requiere y en la oportunidad fijada por el tribunal se reunirán para
de acuerdo también con el juez y escuchando las observaciones de las partes, realizar la fijación del justiprecio. Vamos entonces a seguir detallando lo que esta fijación del justiprecio trae consigo. De la reunión y decisión de los peritos se levantará un acta que contendrá las razones y argumentos que sirvieron de fundamento para la fijación del justiprecio y el valor asignado al bien o bienes objeto de él. También podrán los peritos consignar el justiprecio mediante escrito que entregarán al tribunal el día fijado para la reunión. Tenemos entonces que además de fijar en esta reunión el justiprecio, pueden también los peritos presentarlo por escrito directamente al juez, y de hecho esta en la práctica es la manera más común, y este será el monto que se irá a fijar del justiprecio. Vamos ahora con lo que es las posibilidades que tienen las partes de hacer oposición o de impugnar la labor realizada por los peritos. El mismo día de la reunión de los peritos en el tribunal para la fijación del justiprecio, podrán las partes impugnar el resultado por error sobre la identidad o calidad de la cosa justipreciada, lo cual probarán dentro de los 5 días siguientes, resolviendo el juez el 6º día la pretensión del impugnante, y en caso de declarar firme el justiprecio fijado por los peritos, impondrá al impugnante una multa de 1.000 bolívares. De la decisión del juez no se oirá apelación. Las partes pueden controlar la actividad realizada por los peritos impugnando el justiprecio, pero deben tener en cuenta que solo pueden hacerlo por 2 razones, bien sea error de identidad o error de calidad. El error de identidad implica que el bien que fue justipreciado no era el bien que efectivamente había sido objeto de la medida. Hubo una confusión, se realizó sobre un bien equivocado. De repente, vamos a ponerles el ejemplo de que debía hacerse en el apartamento 1B de la residencia X y lo hicieron en el B1. Esta circunstancia, o lo hicieron en el 1A. Esta circunstancia genera un error de identidad. No era el bien que debían justipreciar. Además tenemos el error de calidad, en el cual los peritos en su informe, al hacer la determinación de las condiciones que los llevaron a fijar el precio que están fijando, cometieron errores al valorar la calidad de los bienes. Por ejemplo, valoraron un vehículo como un vehículo nuevo cuando el vehículo estaba usado. Eso es un error de calidad. Estas son las posibilidades que tienen las partes de realizar impugnación. No pueden las partes realizar una impugnación por mero desacuerdo con el valor, por el simple hecho de ellos considerar que el bien tiene un valor mayor. Deben basar esta impugnación en error de calidad o error de identidad. Una vez que se resuelva esta impugnación y que quede firme el justiprecio, este tiene carácter vinculante para el juez en todo el resto de las actuaciones del proceso de la ejecución de la sentencia, como vamos a ver en el siguiente artículo. El justiprecio fijado por los peritos de acuerdo con las disposiciones anteriores será vinculante para el juez. El justiprecio es de carácter vinculante para el juez, lo que significa que una vez este sea fijado va a ser ese el justiprecio que se va a utilizar para todo el resto de las actuaciones en el proceso de la ejecución. El juez debe necesaria y obligatoriamente ceñirse a lo establecido en este justiprecio. Vamos ahora con unas posibilidades que tienen las partes de modificar un poco las reglas de determinación de este justiprecio, que se establecen de la siguiente forma. Las partes pueden, de mutuo acuerdo celebrado durante la ejecución, efectuar ellas el justiprecio de los bienes que serán objeto del remate,
siempre que no haya terceros interesados que puedan perjudicarse con la fijación que hagan. En caso de que se presente algún tercero e impugne la fijación que hayan hecho las partes, acreditando ante el juez su interés, se dejará sin efecto la fijación que hayan hecho las partes y se procederá a la fijación del justiprecio por medio de peritos en la forma prevista en este capítulo. Como podemos ver, si hay acuerdo entre las partes, pueden éstas realizar ellas directamente el justiprecio de los bienes, sin necesidad de nombrar peritos. Sin embargo, este nombramiento tiene las características de que deja a salvo los derechos de terceros que se puedan ver perjudicados por dicho nombramiento. Un ejemplo en el que podríamos visualizar esta afectación que podrían tener los terceros es, por ejemplo, el acreedor quirografario, en el caso de que el justiprecio sea fijado entre el acreedor hipotecario y el deudor principal. En este caso, ese tercero, acreedor quirografario, podría verse perjudicado si al bien se le da un valor muy bajo que solo cubra la hipoteca, pero que no alcance para cubrir su acreencia. Este podría ser un caso de un tercero que podría estar interesado. Además de esto, de acuerdo a lo que son las normas generales, las partes también pueden acordar que el justiprecio sea realizado por un solo experto que nombren de común acuerdo o que lo nombre el tribunal. Esto es, en líneas generales, lo que necesitamos a saber de el justiprecio. Ya en nuestra próxima clase vamos a hablar sobre lo que es la publicidad del remate. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Saludos a todos.